Bueno, esta mañana vamos a hablar acerca del dolor y el sufrimiento. Como todos saben, a raíz de mi experiencia reciente con el dolor, pues he tratado de no involucrar sentimientos personales en este estudio para no perder objetividad, y he tratado de ceñirme estrictamente a lo que la Biblia enseña acerca de este tema, ¿no? Este estudio está dividido en dos partes. Hoy ojalá podamos ver la primera, que será acerca del origen y el porqué del dolor. Y en la segunda parte veremos el para qué del dolor y el sufrimiento. En medio de la vida andamos, ¿verdad? Todos vamos asumiendo que lo que estamos viviendo es lo que nos ha tocado vivir. Recibimos las cosas buenas y también las malas. Y entre subidas y bajadas, entre felicidad y tristeza, pues vamos acumulando experiencia y años. Algunos piensan que vivimos bajo la irremediable mano de un destino que nos llevará hacia donde Él quiera, sin que nosotros podamos meter las manos. Y aunque no nos guste por donde vamos, pues ese es el camino trazado para nuestras vidas y punto. Otros piensan que hemos sido lanzados por Dios a este mundo, pero que nos ha olvidado. Que nos creó, sí, pero que ahora ya se ha desentendido de nosotros. Esta es una filosofía antigua que se llama deísmo. Otros creen que nuestra vida pues es producto del azar, de las diversas circunstancias que se van dando en este mundo, y que irremediablemente vamos a ser llevados de un lado a otro como una hoja seca que ha caído en un río. Estas son las impresiones que como humanos nosotros creemos. Son algunos de los pensamientos que nosotros concebimos. Sin embargo, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que todo está bajo el control de Dios. Las cosas no suceden por azar ni por mala suerte, porque la Biblia, a través de muchos versículos, nos dice que Dios reina como soberano del universo. Vamos a ver uno de esos versículos que dice el profeta Isaías en 46, 9 y 10, en donde Isaías nos recuerda, dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y aún el 11 dice, que llamó desde el oriente al ave y de tierra al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Estoy mencionando uno de muchísimos versículos que podríamos mencionar acerca de que Dios es soberano del universo. Pero el hecho de que Dios sea soberano del universo lo obliga. ¿A qué lo obliga?
lo obliga a estar pendiente de todo lo que pasa, de todo lo que pasa en este mundo. Él no está desentendido de lo que sucede en este mundo. A tal grado está entendido de lo que pasa aquí, que en el Nuevo Testamento se nos dice que Él conoce aún cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Y dice también que no permite que caiga un pajarillo a tierra sin que Él lo sepa. De tal forma que Él está pendiente de lo que sucede en el mundo. Sin embargo, a veces pensamos que el mundo parece completamente descontrolado y razonamos que si Dios es soberano, parece que se le ha escapado de las manos. Y de hecho, este pensamiento es la bandera del ateo y del incrédulo. Pero no es así. Esta es la impresión de alguien como tú y como yo, seres humanos que no sabemos nada de nada, ¿no? Que tenemos muchas limitaciones para comprender al ser más grande y extraordinario que existe en el universo, quien está más allá de nuestra capacidad de comprensión, tanto en actos como en motivos. Por esta razón, es necesario ubicarnos y aceptar y entender primero lo que somos. ¿Y qué somos? ¿Somos polvo? De eso estamos hechos. Un día Dios sopló en nuestra nariz y nos dio vida. Pero eso es lo que somos, polvo. Y lo asombroso de todo esto es que Dios haya podido sacar seres agraciados de Él para hacernos partícipes de cosas muy buenas en esta tierra y aún hacernos partícipes de una vida eterna que Él ha prometido para todos los que crean en Él. Yo no sé si alguna vez tú te has preguntado por qué Dios quiso compartir contigo la vida. Yo sí me lo he preguntado y no hallo respuesta. Simplemente sé que dentro de su soberanía infinita, Él quiso que así fuera. Y que un día Él quiso hacerme partícipe de su creación, de su consideración, de su amor, y Él decidió crearme y hacer del polvo que yo era un ser inteligente que pudiera participar de la vida que ahora tengo. Y eso no deja de asombrarme, no deja de maravillarme, porque bien, Él pudo no haberlo hecho. Sin embargo, Él me hizo participar de la vida que Él tiene y la compartió conmigo. ¿Dónde se originó el dolor y el sufrimiento? Para entender esto, tenemos que volver nuevamente al origen de la humanidad, como lo hemos hecho muchas veces, ¿verdad? Tenemos que ir a este libro de Génesis para entender cuáles fueron las causas de lo que ahora vemos y de lo que ahora padecemos. Y en este libro de Génesis, Dios nos cuenta que el plan original era que el hombre fuera eterno y que viviera una vida perfecta. De hecho, si tú lees la Biblia, pues todo estaba establecido para que así fuera. Se le dio casa al hombre, pareja, sustento, trabajo, etc.
prácticamente podía disfrutar de la compañía de todo el reino animal, ¿verdad? Podía jugar a las fuercitas con el oso, podía jugar a las carreras con la gacela. No me puedo imaginar el hecho de disfrutar de esto. Él podía disfrutar de la naturaleza, él podía comer de los exquisitos frutos de la tierra, ¿verdad? Y mucho más. En pocas palabras, la Biblia describe su hogar pues como un paraíso, un lugar perfecto donde vivir para siempre. Como sabemos, pues a esta pareja humana Dios le había dado todo, pero ahora Dios quería saber si el hombre también estaría dispuesto a darle todo a él. Dios no le pidió nada material al hombre, no le pidió nada a cambio, no le pidió ofrendas ni sacrificios, solo le pidió obediencia, porque en la obediencia se demuestran muchas cosas más. En la obediencia tú demuestras amor, confianza, sumisión, lealtad, fidelidad, etcétera. Así que al hombre solamente se le pidió obediencia. Pero el hombre no respondió correctamente. Y en su desobediencia, precisamente rompió su relación con Dios. Traicionada esta relación, las consecuencias fueron funestas. No solo hubo repercusiones en todo el universo, ¿verdad? En toda la naturaleza, en todo el reino animal, sino también en la vida del hombre. Y entonces los planes eternos que Dios tenía para él cambiaron, porque ni las condiciones eran las mismas, ni el hombre era ya el mismo. Y entre otras cosas que dijo Dios, Él dijo: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y a Eva específicamente le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Desde el punto de vista físico, el hombre fue condenado a la degradación paulatina. La salud perdurable ya no existiría más. El hombre iría perdiendo su fuerza y su vigor con el tiempo hasta enfermar y morir. Así el mundo siguió su curso y llegó hasta nuestros días. A partir de entonces, todos nacemos en un mundo deteriorado, corrompido, alterado, y también con un cuerpo que enfermará y morirá. Y una de las cosas que también vamos a padecer en este proceso, en nuestro paso por esta vida, será que vamos a enfrentar el dolor y el sufrimiento. Estas son unas de esas asignaturas difíciles que todos debemos cursar en nuestro paso por este mundo. Todos los que vayamos a respirar en este planeta, debemos pasar por estas experiencias. Nadie las va a poder evitar. Independientemente de cómo vaya a ser tu vida, si vaya a ser precaria o abundante, fácil o difícil, en salud o enfermedad, ya sea si vayas a ser ateo o si vayas a ser creyente, vas a tener que cursar estas dos materias mientras estés en este mundo. Vas a tener que pasar por el dolor y el sufrimiento
como lo consignó un experto en el dolor y en el sufrimiento, quien fue Job, y lo leemos en Job 5:7, donde dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. El dolor y el sufrimiento, pues pueden ser de muchas formas. Pueden ser espirituales, pueden ser mentales, pueden ser emocionales, morales, físicas, y no sé de qué otras formas pueden ser el dolor y el sufrimiento en la vida del hombre. Y yo sé, y tú lo sabes, que durante el transcurso de nuestras vidas, algunos pues tendrán muchas formas de sufrir, ¿verdad? Algunos sufrirán de todas estas formas el dolor, algunos la sufrirán quizás nada más de una forma, algunos a lo mejor la sufrirán de todas las formas habidas y por haber en las que el dolor y el sufrimiento se pueden presentar. Las vidas son muy distintas en cada uno y en realidad nadie sabe lo que le va a tocar hasta que le toque, ¿verdad? Como les comentaba yo la semana pasada, nadie sabe hasta que te atrapa la trampa del pez o caes en la red del ave. Job sufrió de todas las formas posibles: espiritual, mental, emocional, física, moral. Y en medio de su dolor, expresó algo que voy a comentar así como paréntesis. Dijo que a él le hubiera gustado mejor no haber nacido, porque los únicos que escapan del dolor y del sufrimiento de este mundo son los no natos, los que mueren antes de nacer, y quienes se van a ir directamente a la presencia de Dios. Es decir, ellos serán, como dice Job, los únicos que se escaparán del dolor y del sufrimiento de este mundo. Fíjate cómo lo dice en Job 3, del versículo 10 al 13 y el 16, y dice así: maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? ¿Por qué no me enterraron como a un niño que nace muerto, como a un niño que nunca vivió para ver la luz? A la luz de esta verdad, yo pienso en los abortados, ¿verdad? De cuya suerte pues siempre nos lamentamos mucho, pero viéndola desde la perspectiva divina, son seres afortunados que aunque nunca conocieron o nunca conocerán la vida terrenal, sí conocerán la eternidad, así, directo y sin escalas. Surge la gran pregunta: ¿por qué hay dolor y sufrimiento? Y es aquí donde todos los que estudiamos la Biblia, todos los que pretendemos conocer algo de Dios, tenemos que ponernos pues muy firmes y muy concentrados para no contestar cosas que la Biblia no dice. Y para contestar esta pregunta debemos entender sobre todo
cómo es que Dios ve el dolor y es cómo Él ve el sufrimiento. Para cualquier persona que haya leído las historias del Antiguo Testamento, se podrá dar cuenta que el sufrimiento fue algo que acompañó siempre al pueblo de Israel. El virus del pecado encontró un buen caldo de cultivo en su corazón y muchas formas y variantes comenzaron a surgir. Entonces Dios se vio movido a usar el dolor con diferentes propósitos y lo usó muchas veces. En el Nuevo Testamento también vemos cómo los padres de la iglesia constantemente estuvieron repitiendo a través de sus enseñanzas la realidad del dolor y del sufrimiento a los creyentes. Y constantemente lo anunciaban como algo que se presentaría en la vida del hombre. Por ejemplo, Pedro nos recuerda la sentencia del sufrimiento como parte de la vida. Y dice en 1 de Pedro 4:12 lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aquí Pedro está diciendo, no se sorprendan, porque no es una cosa extraña que el dolor y el sufrimiento tenga que venir a su vida. Pablo, estando a punto de morir, después de haber sido apedreado, dijo la siguiente frase: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Esto lo dijo en Hechos 14:22 y estaba diciendo, vamos a entrar al reino de Dios, pero les digo que antes de entrar es necesario que primero atravesemos por muchas tribulaciones. Y Santiago, ¿verdad? El apóstol Santiago dijo que era necesario que visitáramos a las personas en sus tribulaciones. Es decir, él estaba dando por hecho que parte de nuestra vida como creyentes era visitar a las personas en sus tribulaciones, porque todos íbamos a estar en tribulaciones. Y el mismo Jesús lo dijo también cuando dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Es decir, estas afirmaciones nos declaran que así será nuestra vida. Lo que pasa es que muchas veces nosotros pasamos por la Biblia y a veces no ponemos atención en todas estas advertencias y en todas estas cosas en las que la Biblia nos habla acerca del dolor y del sufrimiento. No sé si sea una forma de protegernos o es una forma en la que nosotros no quisiéramos pensar. Pero la Biblia lo dice. Dice que esto va a pasar y dice que va a ser parte de nuestra vida. Claro, todos sabemos por experiencia que el rango de sufrimientos es muy amplio. Así podemos ver cómo Pablo, por ejemplo, le recomienda a Timoteo, ya no bebas agua, sino bebe o usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O podemos ver el otro extremo, cuando Pablo, ¿verdad?, estuvo sentenciado a morir y prácticamente él ya se estaba resignando a que pronto iba a morir. Nosotros vemos esto, lo vemos en la vida, vemos que hay diferentes grados de sufrimiento y vemos cómo pues, podemos estar en un momento dado con un dolor de estómago por haber comido algo malo, o podemos estar pensando que estamos a punto de morir. En virtud
de lo que hemos visto hasta ahorita, yo tengo una respuesta corta del por qué se sufre. Y la respuesta sería, ¿por qué no? ¿Por qué razón tú o yo estaremos exentos del dolor y del sufrimiento? Si acabamos de leer que el sufrimiento es parte de la vida, ¿acaso no somos seres humanos? ¿Acaso algunos de nosotros estamos exceptuados o no nos rigen o nos rigen diferentes leyes de la vida? No. En ninguna parte de la escritura se nos dice que esto no nos va a suceder, sino al contrario. Todos los humanos, sin excepción, todos vamos a pasar por alguna clase de sufrimiento. Ahora, si tú estás pensando que por ser creyente esto no te pasará, estás equivocado. Es más, te puedo asegurar que puedes sufrir incluso más, porque el creyente puede sufrir por su fe. Jesús dijo que seríamos odiados, sujetos de burlas, perseguidos, aborrecidos, excluidos, maldecidos, etcétera. Entonces, en realidad, pues el panorama no se ve muy tranquilo, tampoco para los creyentes. Desde luego, para aquel creyente que vive como tal, que no oculta su fe o que no se avergüenza del Evangelio. Bueno, entonces, si ya sabemos por parte de lo que la Biblia nos dice que tanto el dolor como el sufrimiento son parte de la vida, más bien estas cosas deberían ser algo esperado. Deberíamos estar conscientes de que alguna forma de dolor, angustia, tribulación o prueba tendrá que llegar tarde o temprano a nuestra vida. Desde luego, yo sé que de todos modos, aún sabiéndolo, pues esto no es fácil de asimilar. Saber que esto va a pasar no quiere decir que no nos sorprenda o que nos agrade enfrentar esta experiencia. Siempre algo así pues nos va a doler y molestar porque somos humanos, porque a nadie le gusta que nos saquen de nuestra comodidad, porque a nadie le gusta que se le acabe la salud o el dinero, la estabilidad. A nadie le gusta perder a un ser querido. Yo creo que ninguno de nosotros va por la vida queriendo sufrir un accidente, ni pensando que lo vayan a asaltar o que lo vayan a secuestrar, ¿verdad? A nadie. Así que esta pregunta acerca del por qué es completamente legítima, que surge de lo profundo de un corazón humano que se siente lastimado, atacado y vulnerado. Todos tienen derecho a preguntar, todos tienen derecho a protestar, a quejarse, a buscar una explicación. La persona afectada, cualquiera que sea su pensamiento o su filosofía de vida, se va a dirigir hacia alguien o hacia algo. Y si es creyente, se dirigirá a Dios para decirle por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Desde luego algunos lo harán con mayor aceptación que otros con ira, con reclamo, pero lo harán. A mí, en lo personal, me sorprende mucho
la actitud de Job. Este es un libro que yo he tenido oportunidad de estar leyendo muchas veces en estos días. Y la forma como él enfrenta la tragedia y el dolor, pues verdaderamente sorprendente. Para aquellos que no estén familiarizados con la historia de Job, voy a leer unos versículos introductorios. Está ahí en Job 1 del 13 al 19. Dice así: un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron. Robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó Ciro del fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Estamos ante el relato de una tragedia impresionante. Una tragedia donde Dios empieza a quitarle todas las cosas que Job tenía y que apreciaba y que había pues acumulado a través de su vida. Pero lo más asombroso de todo esto fue que la reacción de Job ante esta terrible tragedia fue las siguientes palabras. Él dijo en el versículo 20 y 21, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Ante esta tragedia que sucedió todo en un solo día, o quizás en unas solas horas, Job adoró y alabó al Señor. Entonces aquí estamos viendo la aceptación total del dolor y la aflicción de un hombre como realmente solo Job pudo hacerlo. Es verdad, dicen por ahí que no hay peor dolor para un padre que perder un hijo. Él perdió a sus 10 hijos en unos momentos. Él perdió todo lo que tenía en unas cuantas horas. Y yo realmente no puedo entender su templanza, su entereza, su calma, su resignación. Realmente no puedo. Yo sinceramente les digo que yo me hubiera vuelto loco. Pero además, como les dije, ni siquiera tuvo un pequeño reproche en contra de lo que Dios había permitido. Como lo consigna el versículo 22 que dice, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Es decir, cuando las personas son llevadas a estos extremos de tragedia, no están exentos de reclamar, incluso de blasfemar
o de maldecir a Dios. Pero en este caso Job no pecó porque no culpó a Dios. Más tarde, conforme se va desarrollando este relato, se nos dice que Job perdió su salud gravemente. Por si faltaba algo en su vida, él perdió su salud. Y cuando sus amigos supieron que estaba muy enfermo, lo fueron a visitar. Y dice el relato bíblico que al principio todo iba bien. Llegaron y estuvieron 7 días con él solidariamente, llorando a su lado. Pero después se les soltó la lengua y ya no pudieron parar. Comenzaron los reproches en su contra. Se convirtieron en inquisidores, tratando de averiguar qué había de malo en la vida de Job. Porque según lo que ellos entendían, según su teología, la enfermedad, la tragedia y aún la muerte eran consecuencias del pecado. Por esta razón, nosotros podemos ver que en la mayoría de este libro de Job, sus 4 amigos están tratando de convencer a Job de que confiese sus faltas y le pida perdón a Dios, mientras él trata de defenderse y decir que es inocente. Según ellos, Job estaba sufriendo tan terrible enfermedad porque había hecho algo malo. Lo que finalmente no fue cierto, porque en Job 1:8 Dios dijo de él que no había otro hombre como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso y apartado del mal. Así que aunque sus amigos pensaran que él tenía muchas cosas que confesar, para Dios Job era un hombre perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Entonces, este era Job enfrentándose no solamente ante un dolor físico insoportable, sino también ante un dolor moral provocado por las acusaciones infundadas de sus amigos. Debemos tener mucho cuidado con esto. Yo sé que muchas personas reaccionan igual que los amigos de Job cuando se enteran que alguien está enfermo o pasando por alguna prueba. Ya sea que lo piensen o que lo digan. Muchas veces creen en que esta persona hizo algo. ¿Qué habrá hecho? ¿Se habrá portado mal? Seguramente Dios lo está castigando por algo y esta es una forma de juicio. Y te puedo decir que aún los creyentes que se supone que deben de saber lo que la Biblia dice al respecto, aún los creyentes pueden pensar de esta forma equivocada. Pero como te digo, esto es simplemente porque no saben lo que la Biblia dice acerca de este tema. Es ignorancia. Y bueno, es verdad, como lo veremos en la segunda parte de este estudio, puede ser verdad, es posible que un creyente esté pasando por una disciplina de Dios por haber cometido alguna falta, pero este no es el punto ahorita. El punto que quiero resaltar es ¿por qué te pones tú como juez? ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? ¿Acaso eres tú Dios para dar un diagnóstico exacto de la vida de tu hermano, de lo que hizo, de lo que no hizo, de lo que pensó, de lo que no pensó? ¿No? Seguramente no. Y fíjate cuál es la exhortación por parte de Jesús en Mateo 7, del versículo 3 al 5. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano,
déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, como ustedes saben, pues yo he tenido meses muy difíciles en mi vida en estos últimos días. Y les he compartido pues acerca de la desesperación, la incertidumbre, el dolor mismo físico, la angustia, el miedo, la depresión, todos estos síntomas que pueden surgir en medio de una fuerte enfermedad. Y pues yo no fui la excepción, a mí me tomaron fuertemente, pero en medio de mi dolor aprendí mucho de mí y aprendí mucho de la gente. Dicen que en la cárcel y en la enfermedad se conocen a los amigos, y es verdad. Yo pienso que en estas situaciones se define el- la personalidad de la gente que te rodea y se definen también sus verdaderos afectos hacia ti. En mi caso, bueno, de quienes esperé alguna llamada telefónica, un mensaje de aliento, alguna señal, un recadito, pues ni siquiera se molestaron, ¿verdad? Y pues tal vez también cayeron en el error de juzgarme en su corazón. Estas personas lejanas son en realidad de los que hablan de lejos y no saben nada, como dice Marcos Vidal en una de sus canciones, y demuestran que ignoran cómo trabaja Dios el dolor y el sufrimiento. Yo, como les estoy diciendo, no sé si fui juzgado por alguien, seguramente por algunos, pero la verdad, pues no me importa, ¿verdad? Sinceramente, a lo que voy haciéndote este comentario es que debemos tener mucho cuidado en no convertirnos en los jueces de nuestros hermanos. Finalmente, todos tenemos un juez que es Dios. Nuestro papel en estos casos es ponernos de su lado y ayudar al amigo en todo lo que podamos porque realmente lo está necesitando. Debemos quitarnos de nuestra mente el axioma premio-castigo, el mito del karma, la creencia de la retribución. Con Dios no funciona así. Él tiene un plan de vida para cada uno. Imagínate si Dios reaccionara como nosotros pensamos. Hiciste algo malo, debe ser castigado. Quizás muchos ya incluso hasta habríamos fallecido. Debemos entender que ni tu obediencia ni tu desobediencia van ligados del sufrimiento que Dios pueda permitir en ti. Simplemente porque Dios actúa cuando Él quiere, cuando Él lo juzga necesario, y no cuando tú se lo quieras imponer o, según tus pensamientos, tus conclusiones y deducciones, se necesite actuar. Dios ve las cosas con una visión que definitivamente nosotros no tenemos. Nosotros tenemos una miopía que nos hace ver solamente las circunstancias inmediatas, pero Él no ve las cosas así. Mientras nosotros podemos estar viendo la vida a través de un popote, Dios tiene el panorama completo. Tiene el panorama del pasado, del presente y del futuro. Y esto hace dentro de la visión, dentro de la concepción de las cosas, una gran diferencia. Además, nosotros podemos ver en la Biblia cómo esta nos habla de grandes hombres de Dios
de los cuales, al igual que Job, ¿verdad? Nos dice que fueron intachables, fueron honestos, vivieron para Dios, obedecieron en todo. Y los vemos, a pesar de todas estas cualidades y virtudes, los vemos siendo sometidos a grandes pruebas, dolores y aflicciones. Por lo tanto, el sentido va hacia otra dirección. Y debemos concluir que una cosa no es consecuencia de la otra. Entonces, el dolor y el sufrimiento los maneja Dios y los envía a la vida del hombre cuando Él considera que es oportuno hacerlo, independientemente de lo que hayas hecho o dejado de hacer. Que Dios te bendiga. Maranata.